Buenos días a todos, Dios les bendiga. Les habla su pastor Luis Felipe Jaramillo en esta mañana de Cápsula de Fe. Es para mí un honor, un privilegio poder llevarle la palabra del Señor en este día. Hoy quiero compartirle acerca de un tema que le he titulado Dos Reyes. Y en este día se trata precisamente, quiero hablarle de dos hombres que fueron ungidos para el mismo oficio, para ser reyes de Israel, que son David, Saúl y David, ungidos por el mismo profeta. El profeta Samuel los ungió a los dos. Primero fue ungido Saúl y luego David como su sucesor. Ahora, los dos cometieron pecados. Saúl le dio unas instrucciones a Samuel, Samuel le dio unas instrucciones a Saúl, al rey Saúl. Samuel era el profeta y le ordenó, le dijo que fuera a una ciudad y que destruyera todo. El rey Saúl destruyó algunas cosas y lo que le pareció bueno lo trajo como botín y aún las vacas dicen más engordadas y que supuestamente para ofrendarlas a Jehová. Pero Dios había ordenado que se matara absolutamente todo en esa guerra. Saúl no obedeció y Samuel le llamó la atención. Le dijo: por esta desobediencia, Dios te ha desechado hoy como rey. El Saúl, el rey Saúl, en vez de arrepentirse, pedir perdón, le dijo a Samuel: bueno, vamos a hacer algo. Bendíceme delante de todos para que todos piensen que todo está bien, que aquí no ha pasado nada. Entonces, recuerdo este pecado, sinceramente es un pecado, desobediencia. Y en este año estamos hablando acerca de la obediencia, es el tema que Dios nos ha dado en la iglesia para todos nosotros. Y precisamente este hombre fue desechado por esta desobediencia. Pero todo pecado es una desobediencia. O sea que David también fue desobediente. El pecado de David fue un pecado moral. Él estaba su pueblo, su ejército en la guerra. Él vio la vecina de él, que estaba casada con uno de sus soldados, de uno de sus generales. Entonces la deseó, estuvo con ella, ella quedó en embarazo, y cuando supo que ella estaba en embarazo, trató de justificar la situación y mandó llamar a su esposo para que estuviera con ella y así aparentar que ella estaba en embarazo de su esposo. Pero este hombre era tan íntegro que no quiso, se quedó a dormir fuera de la casa y no durmió dentro de la casa con su esposa. El rey preguntó: ¿por qué haces esto? Y dijo: no, yo no puedo estar con mi esposa mientras que el ejército de Jehová está peleando en la guerra. Al ver David que él no iba a estar con su esposa, entonces decidió otro plan. Y el siguiente plan fue hacer una carta escrita donde le decían a sus generales allá en la guerra que era cuando él estuviera en la guerra, que lo pusieran en el frente, en el peor lugar de la batalla, prácticamente, para que lo mataran. Él mismo llevó la carta, el mismo general fue a la guerra y llevaba la carta, la entregó y lo pusieron y murió. Entonces David aparentemente quedó limpio de todo pecado porque ahora estaba con la viuda, y todo lo aparentemente estaba limpio para él. Pero Dios nos ve absolutamente todo. Y precisamente el pecado de David, sinceramente, es una desobediencia, porque todo pecado es desobediencia. Y para mí fue pues mucho peor que el de del de Saúl, porque estuvo envuelto el adulterio, estuvo envuelto un asesinato, entre otras cosas. Otro pecado que él hizo fue que Dios le había dicho que no contara al pueblo y él lo contó. Él hizo un censo cuando Dios le había dicho que no hiciera eso. ¿Por qué? Porque Dios no quería que él confiara en caballos, en carros,
en soldados, sino que confiara en él. Entonces, vemos a dos reyes ungidos por el mismo profeta, cometieron pecados diferentes, pero ambos son desobediencia. Sin embargo, el rey Saúl fue desechado y el rey David fue perdonado. Entonces, es aquí donde yo quiero entrar en esta mañana. ¿Qué diferencia? ¿Por qué Saúl fue desechado como rey y inclusive Dios le dice a Samuel, ya no ores más por él porque lo he desechado, ya no hay nada que hacer? Y como David, si sus pecados fueron más terribles, vamos a decirlo así, recibió misericordia. Y es aquí donde yo quiero entrar en este punto importante, porque nosotros nos enfocamos en el pecado y el Señor no se enfoca en el pecado. El Señor se enfoca en la actitud de nuestro corazón, en lo que hay dentro de nosotros. Entonces, esa es la gran diferencia. Las personas no pierden su salvación por el pecado. Las personas pierden su salvación por lo que hay en su corazón. Y aquí quiero demostrarle esto que estoy comentando, porque para mí es peor el pecado de David que el de Saúl, pero a Saúl no le importaba a Dios. Saúl nunca se preocupó por el arca de Jehová. Saúl estaba solamente interesado en que la gente viera lo mejor de él, que lo bendijeran públicamente. Saúl no le importaba el Señor. En cambio, David, a pesar de su pecado y a pesar de que trató de ocultar todo, cuando fue confrontado por otro profeta que le hizo una historia y ahí se destapó que David había cometido ese adulterio y todo lo que había hecho, entonces David se arrepintió de corazón. Y es ahí donde nace el Salmo 51. Por ejemplo, el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación, espíritu noble me sustente. Entonces, aquí vemos a un David arrepentido, un David que por eso recibió misericordia. Todos nosotros nos enfocamos y vemos a las personas y las catalogamos por el pecado. Y entonces decimos, bueno, este pecado es más grave que este otro, este es menos perdonable que este es más grave, este es menos grave, pero el Señor no ve eso. El Señor lo que está viendo es la actitud de nuestro corazón. Quiere decir que personas con pecados menos graves para nosotros pueden terminar apartadas de Dios porque no les interesa el Señor, y como otras con pecados más graves pueden terminar siendo perdonadas. Y como dice la Biblia, que Dios habló de David que tenía el corazón conforme al de Dios. Es un título demasiado grande para un adúltero asesino, pero Dios lo perdonó porque David se arrepintió y se apartó de su pecado. Entonces nosotros tenemos que comprender esto, que a veces miramos y juzgamos a las personas por sus acciones, por sus pecados. Yo no estoy diciendo que el pecado no es malo. Yo, al contrario, yo sé, y por eso de eso se trata esta cápsula, el pecado hace daño. Tanto el pecado de Saúl era malo y el pecado de David aparentemente era peor. Pero para el Señor todo es pecado. Ahora, lo que quiero enfatizar en esta mañana es la actitud de nosotros ante las situaciones, ante nuestras caídas y pecados. ¿Reconocemos nuestras caídas, nuestros pecados? ¿O al contrario, nos justificamos y le echamos la culpa a las circunstancias, a las personas? Es que me pasó esto, es que el enemigo, Satanás, me tentó, es que la hermana, el hermano me dijo esto. Cuando nosotros no aceptamos
aceptamos de corazón que son nuestras fallas, que son nuestros pecados, y no nos apartamos, entonces no habrá perdón. Entonces no se enfoque en el tamaño del pecado. Enfoquémonos, por eso no sabemos la misericordia de Dios sobre quién va a ser derramada, porque no es el pecado, es la actitud nuestra ante el Señor lo que interesa. David siempre estuvo interesado en Dios, siempre quiso llevar llevar la presencia del Señor a Israel, tomó el arca y lo llevó a Israel. Él se preocupó más por eso que por tener su propio castillo, por ser el rey. Lo que más le importaba a él era la presencia de Dios. ¿Tenía muchas fallas? Sí. ¿Fue un hombre imperfecto? Sí, pero amaba al Señor con todo su corazón. Hay gente que aparentemente lleva una vida de santidad, se ha apartado del pecado, pero realmente no aman al Señor. Están por vanagloria, están porque ser vistos. Es como esa oración del fariseo y el publicano, donde el fariseo decía: Señor, gracias que no soy como aquel que doy el diezmo de todo, que voy, me congrego, cumplo con la ley. Y todo lo que él estaba diciendo era verdad. Pero había otro publicano que decía: Señor, no soy digno de ser llamado hijo de Dios, no, perdóname, ten misericordia. Y dice la Biblia que a Dios le gustó más la oración del publicano. ¿Por qué? Porque era una persona que dependía de la misericordia y la bondad de Dios. Hay personas así dentro de la iglesia que creen que su santidad y que lo que hacen provoca que Dios esté en deuda con ellos. Y por eso es que dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. En cambio, al humilde viene a morar en la persona humilde. En esta mañana quiero compartirle este tema para que entendamos que hay muchas sorpresas, porque a veces decimos: aquella persona cometió tal pecado tan grande y tan grave que ¿cómo alcanzará misericordia? Y sin embargo puede alcanzar misericordia. En cambio, esta otra persona que aparentemente lleva una vida de mayor piedad, de mayor obediencia y de mayor entrega, está más alejada de Dios, porque lo que está es como haciéndose pasar, mostrando una santidad que no está enamorado de Dios, sino que es orgullo, prepotencia. Y esa es la que Dios dice que ve de lejos. De manera que en esta mañana quería compartirte esto: dos reyes ungidos por Dios para el mismo propósito, pero los dos pecaron, pero los dos tuvieron diferentes destinos. Uno fue rechazado, desechado, y el otro fue perdonado y exaltado. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Feliz día.